Bueno, yo soy Juan José Espinel Pinzón, estudiante del grupo J1 de Cálculo 3 y hoy vengo a desarrollar el segundo desafío semanal, el cual nos dice determinar una ecuación para la superficie que consta de todos los puntos P para los cuales la distancia de P al eje X es dos veces la distancia de P al plano YZ. Clasificar la superficie y bosquejar su gráfica. Entonces, para esto vamos a empezar identificando a qué se refiere con la distancia de P al eje X. Para esto utilizamos la graficadora de GeoGebra y miramos que en este gráfico podemos ver el eje X que está en rojo, el eje Y que está en verde y el eje Z que está en azul. Listo, entonces si lo vemos de una manera frontal, vamos a ver que el eje X se va a representar como un punto. Entonces, la distancia que puede existir, que pues existe entre el eje X y cualquier punto P que puede estar sobre cualquier punto de esta circunferencia, se puede estar dando con la hipotenusa del triángulo que se forma, pues con los valores de Y y de Z, ¿sí? Se ve que se forma un triángulo rectángulo y por medio de Pitágoras podemos hallar esta distancia hallando la hipotenusa. Entonces de esta manera tenemos la primera ecuación. ¿Cuál es la primera ecuación? La primera ecuación es pues la distancia de P al eje X va a estar dada por la raíz de y al cuadrado más z al cuadrado, que es lo que vemos en este gráfico. La segunda característica que nos nombra acá es la distancia de P al plano YZ. ¿Cuál sería esa distancia? Para eso podemos ver que el plano YZ sería el plano que se está mostrando en esta gráfica. Nuevamente hacemos uso de la vista frontal y si vemos esto de esta manera podemos ver que este es el plano YZ. Entonces cuando nos dice la distancia del plano del punto P que puede estar en cualquier lado del plano a este plano que se nos está formando acá, que se ve pues en azul, se representa acá como una línea azul por la vista, nos podemos dar cuenta que esa distancia es el valor de X, ¿sí? Entonces, acá podemos, bueno, si estuviera por acá sería 30 unidades, si estaría por acá serían 20 unidades, es la distancia que nos está marcando el eje X. Entonces, de esta manera podemos decir que la distancia de P al plano YZ está representado por el valor de X. Entonces ya tenemos dos ecuaciones, las cuales podemos igualar. Entonces, ¿qué nos dice el problema? El problema nos dice la distancia de P al eje X es dos veces la distancia de P al plano YZ. Entonces, de esta manera en lo que está en verde nos representa esta parte, la distancia de P al eje X, que ya lo habíamos dicho que es esta. Entonces la distancia de P al eje X es dos veces la distancia de P al plano YZ, que sería X. De esta manera tenemos esta ecuación, que pues aplicándole algo de álgebra podemos pasar todos los componentes a un solo lado de la ecuación e igualarla a cero. De esta manera nos queda esta ecuación. Y esta ecuación la podemos pasar a GeoGebra de tal manera que nos pueda estar representando esta superficie. Nos representa esta superficie que si ustedes lo pueden ver, es una superficie cuádrica, se denomina una superficie cuádrica que pues son conos, que son conos elípticos, es un cono elíptico. Entonces, es una superficie cuádrica es una superficie que es generada por una ecuación
pues que contiene x, y, z y pues que es una ecuación de segundo grado, tal como lo vemos acá. Entonces, esa sería la clasificación. Acá está pues el dibujo y podemos dar un ejemplo con este punto. Acá creamos un punto A que, como lo pueden ver, está sobre la superficie y acá nos marca cuál es la coordenada en X, en Y y en Z. Si reemplazamos Y y Z en esta ecuación, si reemplazamos Y y Z en en esta ecuación, nos tiene que dar el valor de X. Entonces nos tiene que dar este valor. Entonces acá con la ayuda de una calculadora podemos ver que reemplazamos Y, reemplazamos Z y nos dio el valor de X aproximadamente 27.7 y acá también nos da 27.7. Esa sería la solución.